Para hoy tenemos un tema sumamente especial dentro de lo que es la historia de México, del México actual, de lo que actualmente sucede en nuestro país. Ese nivel a campeonato mundial en corrupción, ese nivel a campeonato mundial de ignorancia. México es un país donde murió la educación, nació la ignorancia, pereció la inteligencia y se posesionó del México actual en su mayoría la estupidez. Voy a poner de entrada una muestra de lo que está pasando que nos ayuda a entender que lo que acabo de decir no tiene absolutamente nada de exagerado, sino que es la triste realidad. Una realidad mediante la cual las fuerzas globalistas que gobiernan este país, y casi todos, esperan llevarnos a la perdición. A la perdición primero en este planeta, en esta vida, en términos de salud, seguridad, educación, política, arte, cultura, conocimientos, ciencia y tecnología, etc. Pero sobre todo a la perdición de nuestras almas. Y qué mejor manera de explicarlo que con una noticia que nos viene de Nueva York. Esta noticia que publica el New York Times el día de hoy nos ayuda a entender lo grave, lo gravísimo, lo tenebroso de la situación que estamos viviendo. La noticia dice, así tal cual se las voy a leer. Dice, la Santa Muerte triunfa entre los latinos que viven en los Estados Unidos. Muchísimos fieles de Nueva York y de otras muchas ciudades donde hay millones de latinos, como Chicago, Los Ángeles, Houston, Atlanta, Phoenix, por solo citar algunas, muchísimos habitantes de origen latino han renunciado a su fe católica para entrar al culto de la Santa Muerte. Traen tatuada, dice la noticia, llevan tatuada la imagen de la Santa Muerte. Otros portan anillos y ostentosos collares. Y más crece en el planeta el culto religioso, el nuevo movimiento religioso, la Santa Muerte, el culto a la Santa Muerte. Y aquí viene lo más terrible de la noticia. Es el movimiento de carácter, entre comillas, religioso, de más rápido y masivo crecimiento en todo el mundo, en todo el planeta, dice el New York Times, literalmente. Vamos a analizar la noticia. Por ejemplo, una muchacha o señora, no sé qué edad tenga, de nombre Arely Vázquez, citada por el New York Times, dice que desde que superó una grave operación de páncreas hace 17 años, le prometió a su flaquita, la flaquita es la Santa Muerte, así le llama cariñosísimamente, que cada año le haría una fiesta en profundo agradecimiento. Y los reporteros del New York Times se soltaron aquí y allá, haciendo entrevistas en la calle, a la salida de los cines, de los grandes espectáculos, de los estadios, y la conclusión es verdaderamente aterradora, porque la totalidad de los entrevistados dicen que la Santa Muerte es una fe,
Es una fe, así lo llaman ellos, una gran devoción que, entre comillas, nos ayuda a salir de situaciones muy difíciles. Explica a la Associated Press, una mexicana residente en Nueva York, ante el abigarrado altar. Abigarrado quiere decir lleno de cosas apretujadas, donde hay lo mismo una imagen de la Virgen María que la predominante Santa Muerte, que un crucifijo, que una imagen de San Antonio o del santo favorito de las personas que le rinden culto. Sincrético. Es un culto sincrético, con una revoltura de chile, de dulce y de manteca, de multitud de creencias y de falsas religiones. Ante el abigarrado altar, pues, se postra esta señora, este altar que ha erigido en el salón de su casa en el barrio de Queens, en Nueva York. Vamos a continuar leyendo la noticia porque vale la pena que todo el mundo se entere. La señora Vázquez se ha convertido en la principal madrina, así lo explica el diario, es decir, una especie de sacerdotisa del culto de la Santa Muerte en Estados Unidos, traído al país por la comunidad mexicana. ¡Qué vergüenza! Por la comunidad mexicana. En vez de que hayan llevado el catolicismo que aprendieron de sus padres y de sus abuelos acá en México, ahora han apostatado para volverse adoradores del demonio. La Santa Muerte, dotada de una guadaña que simboliza el trabajo en el campo, la guadaña sirve para cortar la mies con cierta facilidad, pero también hay en los símbolos la esfera del mundo o una rosa que se le añade al esqueleto de la Santa Muerte, el cual, según los seguidores del culto, fíjense muy bien, posee poderes especiales, curativos, y se le viste con ropas diferentes que simbolizan las distintas virtudes que tiene la Santa Muerte. Curativa, compasiva, atenta a las necesidades de sus seguidores, de sus adoradores. Y claro, les valió un pepino y un sorbete aquel mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Tan antiguo como la ley dada a Moisés en las tablas de la ley, y que es el segundo mandamiento. Así que abundan las plegarias, las ofrendas, y lo pone el diario con negritas, resaltado. Una fe ciega, las plegarias, las ofrendas y una fe ciega son el cóctel mortífero de la devoción a la Santa Muerte. Adeptos de todo el país, o sea, de todo Estados Unidos, participaron el fin de semana pasado en diferentes actividades en las que se evocaron los milagros. Así dice el diario. Pero bueno, se nota que el periodista tiene cierto espíritu crítico porque pone milagros entre comillas, es decir, de manera irónica. Evocaron los milagros concedidos a los fieles devotos. Muchos de ellos, la mayoría, llevan tatuada su imagen en diferentes partes del cuerpo. Otros portan anillos y ostentosos colguijes con su imagen. No hay normas ni reglas en lo que el profesor de estudios religiosos de la Universidad de la Commonwealth de Virginia, de nombre este señor, Andrew Chestnut, define como un nuevo movimiento religioso surgido en la Ciudad de México en el año 2001 y que hoy está considerado
el movimiento en su especie de más rápido y violento crecimiento en todo el planeta. Porque no crean que son los mexicanos de Nueva York o de Chicago o de Houston los que se contentan con adorar a la Santa Muerte. No, hasta en Moscú los vamos a encontrar. Y no se diga en Madrid o en alguna otra capital o incluso pueblo europeo. Este autor, Andrew Chesnut, profesor emérito de la Universidad de la Commonwealth en Virginia, añade que en su libro escrito en inglés, Devoted of Death, Santa Muerte, The Skeleton Saint, Devotos de la Muerte, Santa Muerte, el Esqueleto Santo. Se traduce el título al español. Chesnut, el profesor Chesnut, estima que los practicantes del culto serían alrededor de 12 millones, pero 12 millones de familias. La mayoría residentes en México, pero también en Estados Unidos y en Centroamérica, y parcialmente en Sudamérica, sobre todo en Colombia, Venezuela, que son las más cercanas a Centroamérica. Y repite, este es el nuevo movimiento religioso que más crece en el planeta. Pero es un movimiento, ahora entra la Santa Madre Iglesia, y el periodista tiene el valor de nombrarlo, tiene el valor de describirlo. Ya para escribir esto en el New York Times es porque seguramente este periodista es católico. ¿Qué nos dice? Es un movimiento satánico. En un país como México, donde el culto a la muerte forma parte de una tradición popular que hunde sus raíces en la religión católica y en las creencias indígenas, aunque estas muy reducidas, para las cuales representa un renacer, la Santa Muerte, no sorprenden estas prácticas que hasta hace poco se hacían en la más estricta intimidad y que ahora han salido del closet y se practican con total cinismo e incluso buscando adeptos. Pese a que la Iglesia Católica Universal y la Iglesia Católica en México los tilda de satánicos, sus seguidores se acercan a la popular Santa Muerte de forma muy similar a como lo hacen con los santos católicos, señala Chesnut, el profesor Chesnut. Y dicen los entrevistados, cita el periodista a varias personas entrevistadas, más mujeres que hombres, que dicen lo siguiente: nosotras creemos que si algo nos hace bien, no puede ser nada malo. Se defienden los adoradores, que sueñan con abrir la primera capilla consagrada a su santa en los Estados Unidos. Porque en México ya hay cientos. De hecho, hace tiempo, en la carretera que va de Matehuala a la frontera, concretamente a Nuevo Laredo, sucedía un fenómeno muy curioso. Los adoradores de la Santa Muerte erigían sus capillitas al lado de la carretera con cemento, arena, grava, en forma de como una especie de capillita en miniatura, y adentro tenía la efigie de la Santa Muerte. Y por órdenes de algún secretario de la Sedena, que seguramente tenía cierta sensibilidad religiosa, el ejército tenía instrucciones de destruir los templos, los templetes. ¿Pero qué creen que sucedió? Que la velocidad con la cual estas capillitas o templetes eran erigidos era mucho mayor
que la capacidad que el ejército tenía para destruirlos. Así que entonces, pues se abandonó el asunto y hoy esa carretera y otras muchas, sobre todo en el norte del país, están atascadas de altares a la Santa Muerte. Todo seguidor de la Santa Muerte tiene una figura de la Santa Muerte en casa. Le rezan y le hacen ofrendas, como flores, alcohol, tabaco, comida, suponiendo el adorador que a la Santa Muerte le gusta, por ejemplo, no sé, los chilaquiles o los chiles rellenos o alguna sopa especial con, no sé, productos del mar, pero el hecho es que la llenan de ofrendas. Claro, tenemos la muy pagana costumbre de ir a Pátzcuaro a dejar ofrendas a los muertos, para que después los vivos se coman la comida que dejaron los tontos. Dejar ofrendas a los muertos no es un culto católico. A los muertos se les invoca, se pide por ellos, por sus almas que probablemente estén en el purgatorio, pero no es una práctica inteligente y muchísimo menos católica llevarles comida o flores. Cuando uno visita la tumba de un pariente, a lo mejor se puede dejar discretamente una rosa de recuerdo, pero sobre todo la visita a nuestros muertos, a nuestros difuntos, debe de ser un acto de oración para que Dios los tenga en su santa gloria, para que Dios los haya perdonado, en fin. La Santa Muerte, dice el periodista Chesnut, la Santa Muerte también puede ser vengativa e iracunda con quienes incumplen las promesas que le realizaron, ya sea que le falten al respeto o que, como lo hacemos algunos católicos, la insultemos y le digamos por su nombre, muñeco satánico, lo cual a mí no me da ningún temor decirlo. Y si la tuviera una efigie de ella enfrente de mí, lo diría, muñeco satánico. Pero ellos dicen que a mí me puede pasar una tragedia por pensar mal de la Santa Muerte, a la cual le deben tantos favores. Hay otra periodista de apellido Stone, autora del libro Secrets of Santa Muerte, Secretos de la Santa Muerte, que es la que explica de manera amplia y profunda las ocasiones en las cuales esta santa puede ser vengativa e iracunda con quienes la insultan o incumplen las promesas que le han realizado. Explica esta periodista Stone, y lo mismo el profesor Chesnut, que el culto se realiza sin intermediarios. Bueno, en la Iglesia Católica el intermediario pues es el sacerdote, el que convierte el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Los católicos tenemos un intermediario y tenemos una intercesora extraordinariamente poderosa, bondadosa y maternal, que es nuestra Santa Madre, la María de Guadalupe. Pero en la Santa Muerte no hay intermediarios, ni normas que regulen la práctica. El contacto es directo entre el devoto y el objeto de su devoción. Y el culto es abierto a todos, sin distinciones de raza, nacionalidad, inclinación sexual o nivel socioeconómico. En países como México o El Salvador es sobre todo muy venerada
bueno, en general en todos los países donde cunde el narcotráfico, de los cuales yo creo que ningún país latinoamericano se salva, porque apenas se dan abasto para surtir al gran consumidor, que son los Estados Unidos. Pero hay narcos y adoradores de la Santa Muerte hasta en Patagonia, en la región más alejada de nosotros, en la República Argentina. Y todos estos narcotraficantes la han convertido en su narcosanta favorita. Y explica la periodista Stone, haciéndose eco del profesor Chestnut. Aquí, dice Alejandra Flores, de 49 años, muy devota de la Santa Muerte desde el año 2012, aquí vienes a rezar con gran fe. ¿Y por qué? Porque consiguió un trabajo y desde entonces lo ha conservado, y que no lo podía conseguir por ser transexual, pero que se lo pidió a la Santa Muerte y la Santa Muerte se lo concedió y la mantiene en su empleo. Y por eso se volvió adoradora, fiel adoradora y seguidora y portadora de ofrendas de la Santa Muerte. Este transexual de 49 años. Y dicen todos ellos, los entrevistados, puedes ser drogadicto, puedes ser policía, puedes ser político, puedes ser narcotraficante, puedes ser lo que quieras. Aquí la Santa Muerte nos recibe a todos. Asegura a la prensa que la entrevista. Cuenta el periodista la historia de Mike Rosales, que ha recorrido a pie, porque no tiene otra manera de hacerlo, que ha recorrido a pie más de 300 kilómetros desde el estado de Maryland para llegar a las festividades de Queens en Nueva York, y que le ha consagrado toda una habitación en su casa, de la que no se puede entrar o salir sin pasar por el altar de la Santa Muerte, para que todos sus huéspedes se vean obligados cuando menos a mirarla, y muy probablemente como cortesía con el dueño Mike Rosales, a hacerle alguna carantoña, alguna reverencia o algún acto de adoración. Y dice Mike Rosales, como dijeron docenas de miles en esta gran entrevista a escala nacional, tengo a la Santa Muerte para protección y para sentirme bien. Dice este guatemalteco de 36 años que no escatima en gastos para hacer ofrendas y para hacerle fiestas. Y dice, si la Santa Muerte nos da tanto, ¿por qué no poder darle nosotros lo mismo o más? Asegura. En México, América Central y Estados Unidos, donde existen grandes disparidades entre ricos y pobres, la guadaña niveladora de la Santa Muerte es poderosamente atractiva, concluye el profesor Chestnut en su formidable aportación que acabamos de leer. Y bueno, me paso a la segunda parte de mi exposición antes de terminarla. Ya se estarán preguntando, ¿y por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa raíz de que en un país sedicente católico se haya introducido este culto que crece de manera tan arrolladora? Sobre todo en la clase política. Yo conozco políticos de renombre, de primer nivel, que tienen la Santa Muerte en oro o plata y piedras preciosas en su escritorio,
como el señor Manuel Bartlett, por ejemplo. ¿Sí? Una santa muerte que él presume que está valuada en 7 millones de pesos. Ya se podrán imaginar de qué está hecha y cómo está hecha. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, lo primero que yo diría es que hay que entender lo que sucedió con los mass media. O sea, con la prensa, el radio, el cine y la televisión, que se llaman en conjunto mass media, o lo que quiere decir en inglés mass media, medios masivos de comunicación. Y yo digo que no de comunicación, sino de degradación, de malformación y de desinformación en la gran mayoría de los casos. Y están globalizados. Y esta globalización nos ha pegado durísimo en México, porque las más grandes compañías globales de los mass media se hallan inmersas en una batalla espiritual, en la que el vencedor se lo llevará todo. El medio por excelencia, les ruego poner mucha atención, el medio por excelencia para controlar, dirigir y esclavizar ideológicamente a casi la totalidad de la población de la Tierra son los mass media globales. Para colmo, la televisión global por satélite ha conducido a la reestructuración de la industria global de las noticias, de la diversión y prácticamente de cuanto imagen o programa pueda verse por este medio. Mucho antes de esto, allá por la década de los 30, un famoso filósofo español que además no era católico, era liberal, pero tenía una gran inteligencia y escribió un libro que se llama La rebelión de las masas. Este filósofo se llama Ortega y Gasset. Esos son sus apellidos, Ortega y Gasset. Y en su libro La rebelión de las masas dice, anticipándose décadas a lo que ahora sufrimos, que lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y a imponerlo donde quiera. Mi querido Ortega y Gasset se adelantó 80 años a la definición perfecta de chairo. Ese azote que tiene a México agarrado del cogote porque suman alrededor de 70 millones de habitantes chairos, cuya característica esencial es que con su alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y a imponerlo donde quiera. Y a sentirse ofendido y a acusar de intolerante, a acusar de misógino, a acusar de cualquier fóbica a la persona que se atreva a contradecirlo. Esta aseveración de Ortega y Gasset fue escrita a finales de la década de los 20. Me equivoqué, no de los 30, de los 20. O sea, ya estamos a 100 años del siglo pasado. Se ratificó nuevamente a mediados del siglo, cuando aparecía el aparato creador y recreador por excelencia de las masas, la taravisión. A partir de ese hecho, el pensador italiano Giovanni Sartori, este sí mucho más ortodoxo que Ortega y Gasset, y tan brillante como él, dice, lo leo literalmente: un mundo concentrado solo en el hecho de ver es un mundo estúpido. Y en su libro famosísimo que recomiendo leer,
lo pueden encontrar en la red Homo sapiens. Perdón, no se llama Homo sapiens, se llama el Homo videns, con B chica. El Homo sapiens es un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, y ya se convirtió en un Homo videns, o sea, en un hombre mirón, una criatura que mira pero que no piensa, pero que ve pero que no entiende. Ese es el Chairo también. Y continúa Giovanni Sartori. El proceso estupidizante comienza desde la infancia. La televisión es la primera escuela del niño, en donde se le deforma intelectual y volitivamente con base en imágenes que le enseñan que lo que ve es lo único que existe. Es más, ha cundido el dicho de que si no te ven en la tele, no existes. Así la función simbólica de la palabra queda relegada frente a la representación visual. El niño aprende de la televisión antes que de los libros. Se forma viendo y ya no lee. Dicha deformación va atrofiando su capacidad para comprender, pues su mente crece ajena al concepto, ajena a los conceptos complejos, como el ser, la verdad, el bien, la belleza, Dios, el alma, la vida, la muerte, el amor. El mundo de los conceptos le queda vedado por la televisión, porque el concepto se forma y se desarrolla mediante la cultura escrita y el lenguaje verbal, basado en la riqueza de la cultura escrita. De este modo, los estímulos ante los cuales responde ese niño televisionado cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales y sobre todo, dice Giovanni Sartori, y estoy de acuerdo con él, irracionales. Dejando a un lado la función de entretenimiento que la televisión tiene y que a veces un remoto 5% tiene cierta calidad, tiene cierto mensaje, tiene cierta visibilidad no dañina, dejando a un lado pues esa mínima televisión no dañina, me concentro en censurar su labor deformativa. No es el homo ludens, el hombre que se divierte, el hombre capaz de divertirse, sino el que me interesa, es el homo videns, el hombre mirón. La televisión puede ser vista por el hombre que se divierte, por el niño que se divierte y es inocuo, o incluso a veces es inspirador, pero es rarísimo que así sea. Yo celebré mucho el día que la televisión tuvo el honor de compartirnos la película Corazón Valiente, una formidable obra de la cinematografía moderna que exalta el corazón valiente de aquel hombre que luchó por la independencia de Escocia ante la bota inglesa. Pero fuera de esos fenómenos, fuera de del próximo estreno de Sonidos de Libertad, que es una especie de tregua que nos dan los más media para ver una película que seguramente, por lo que he dicho, por lo que he visto de sus críticos, tiene un extraordinario y excelente mensaje. Fuera de eso, que es el Homo Ludens, me interesa el hombre mirón. ¿Por qué me interesa tanto? Para explicar la historia del México actual.
Porque si el niño crece ante el televisor, su concepción del mundo se vuelve una caricatura. Conoce y percibe la realidad por medio de sus imágenes y reduce la realidad a las imágenes, haciendo caso omiso de los conceptos, de la verdadera religión. Y por eso aquí está la causa raíz de cómo se azota al carecer en su mente de los conceptos básicos, de cómo se azota ante la Santa Muerte. Su capacidad de administrar los acontecimientos que lo rodean está condicionada únicamente a lo visible. Su capacidad de abstracción, su capacidad de trascender, por decirlo de algún modo, lo que le dicta el ojo, ir más allá de lo que le dicta el ojo, es increíblemente pobre. No solo en cuanto a palabras, sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significados. La imagen no tiene contenido cognoscitivo, no lo tiene, pues es prácticamente ininteligible. El acto de ver, el acto de mirar, anula el acto de pensar. El concepto queda sumergido entre colores, formas, secuencias y ruidos de fondo, en tanto que la asimilación de una palabra requiere del conocimiento del lenguaje, requiere de una lengua, y la imagen, por su parte, se procesa automáticamente, sin pensar. Se ve, se mira y con eso se cae en el error de creer que ver y mirar es suficiente y que ya no se necesita pensar. Chairo es el que impone la vulgaridad del no necesitar pensar, incluso desde las cúpulas de mando de México y de muchos países de la Tierra. Quiero resaltar aquí las inmensas y profundas repercusiones políticas, y esto es historia actual, que acarrea el surgimiento del Homo videns, del hombre mirón, hará unos, 60 años, tal vez un poco más. Y si es cierto que la democracia es el gobierno de la opinión, qué terrible. ¿Por qué la gente vota por el peje? Porque lo mira, pero no lo conceptualiza. Y en ese sentido, este hombre malo, así malo, tiene una inteligencia verdaderamente satánica para manejar su imagen. Puede estar 2 horas repitiendo lo mismo y el chairo solo se fija en su imagen de abuelito generoso que le hace llegar la dádiva que necesita para no morir de hambre, ya sea porque justificadamente no encontró empleo, pero sobre todo porque es flojo y no le interesa encontrarlo. Y muchísimo menos constituirse en empresario, aunque sea microempresario. Así que entonces, los más media, y especialmente la televisión, son en gran medida formadores y transmisores de la misma, es decir, de la imagen. Y entonces aquí entendemos la importancia que adquieren como instrumentos de poder. En el mundo del Homo videns no hay más autoridad que la autoridad de la pantalla. Por eso al peje le dio tanta rabia que el INE le exigiera que bajara los programas donde atacó a Xóchitl Gálvez y donde se burló de ella.
Así que, y por ahí algunos otros que le han exigido que los anule de YouTube. Eso no quiere decir que no nos podamos valer de la imagen, que no nos podamos valer, por ejemplo, en esos momentos de la imagen y de la palabra. Porque yo pongo más éxito en mi palabra que en mi imagen. Y de hecho podría no haber imagen. Como de hecho más de la mitad del grupo no proporciona su imagen. Y eso no demerita la capacidad o la calidad de atención que pueden estar poniendo. Ni yo dependo para transmitir. Lo más valioso de mi transmisión, de la imagen, sino de la palabra, de la abundancia, de los términos, de la riqueza, de los enunciados, de la coherencia, de los enunciados complejos largos, de la riqueza de los sinónimos. De eso depende mi mensaje. Y para eso, ¿qué tuve que hacer? Leer 3,000 libros desde los 6 años de edad hasta la fecha. Y tenerlos de alguna manera grabados en lo más profundo de mi mente para poder hacer uso del lenguaje. De ese lenguaje que el chairo no puede usar porque está dispuesto a imponer su vulgaridad, su ignorancia, su torpeza y hasta cierto punto su perversidad. Así que partiendo de la premisa de que hoy en el México actual no hay más autoridad que la autoridad de la pantalla, la autoridad de Televisa, de Telerisa, la autoridad de Tarazteca, TV Azteca, la autoridad de Netflix, que por buena que sea la película que pase, por buena que sea la serie que transmita, Netflix siempre se las va a ingeniar para hacer propaganda gay, para hacer propaganda a favor de la ideología de género, porque nunca va a faltar el personaje homosexual, el personaje transexual, el personaje tierno que a los 15 años se da un beso con uno de 18. Y a veces es muy leve la sugerencia y a veces es muy burda, pero tremendamente abundante y sobre todo tremendamente poderosa. Y si lo digo es con conocimiento de causa, porque yo dedico un buen número de horas al análisis de lo que la gente ve, para poderlo criticar, para poderlos alertar. Repito la idea, casi no hay serie o película transmitida por Netflix en donde no se haga la apología de la ideología de género. Claro, hábilmente metida dentro de la trama de la novela, o del cuento, o de la película, o de la serie, ya sea comedia, ya sea drama, ya sea policíaca o de misterio, no importa. Lo importante es hacer la apología con imágenes de lo que nos está volviendo a la raza humana estéril. Sin embargo, la imagen también miente. Puede falsear los hechos con la misma facilidad que cualquier otro medio de comunicación, con la diferencia de que la fuerza de la veracidad inherente a la imagen hace la mentira más eficaz y por lo tanto más peligrosa. Bien, hasta aquí mi exposición del día de hoy y comenzamos con nuestra acostumbrada sesión de preguntas, comentarios, aportaciones, etcétera, y todo lo que nos quieran decir. ¿Quién quiere comenzar? Carlos Padilla.
Adelante, Carlitos.